Saludos a ustedes, hermanos, que se unen a esta transmisión de la Eucaristía hoy domingo, Día del Señor. Me gustaría hacerte algunas recomendaciones para que puedas vivir mejor y unirte de manera espiritual a esta celebración eucarística. Lo primero que debes ubicar un lugar idóneo, adecuado, libre de toda distracción, de silencio. Si estás en tu sala, llama a los demás familiares si te encuentras en tu casa, para que todos puedan vivir esta celebración de la Eucaristía. Lo segundo es desconectar las notificaciones, colocar el teléfono en silencio, los demás aparatos electrónicos apagarlos, tal cual como si estuviéramos en la iglesia, para vivir mejor esta Eucaristía. Por supuesto, en el momento de las peticiones, orar por las necesidades familiares, por nuestras intenciones personales, por nuestros proyectos, sobre todo por la erradicación de la pandemia, para que pronto podamos celebrar en comunidad la Eucaristía. Y por supuesto, lo más importante, tu momento de la comunión espiritual, ese deseo del corazón de poder recibir a Jesús pronto en la Eucaristía, ese anhelo de recibir a Jesús sacramentado. Haz tu comunión espiritual allí en el silencio, en tu interior, y aumenta y acrecienta ese deseo de recibirle pronto en la Sagrada Comunión. Con estas recomendaciones vamos a disponernos para vivir nuestra Eucaristía de hoy domingo. Toda la tierra te adore, Señor, cante y celebre tu nombre, porque nos has devuelto la vida y no dejaste que tropezaran nuestros pies. Saludos a todos ustedes, hermanos, que se unen a la transmisión de esta Eucaristía hoy domingo, Día del Señor. Vamos a colocar en sus manos todas las intenciones que ofrecemos desde nuestras familias, desde nuestras comunidades. Oramos en acción de gracias por los trabajos y beneficios de Procalerca. Pedimos en acción de gracias la intercesión de San Antonio de Padua, la Virgen de Coromoto, San Rafael. Acción de gracias por el cumpleaños de Nieves González y Marixa Soto. Acción de gracias por la salud de Fran Santiago y Jesús de la Misericordia. Oramos por la salud de Sebastián Cadavid, por los proyectos e intenciones de Lisley y Reinaldo Cadavid, Anabelis Valdelamar, Miguel Carrillo, Lisbeth Peley, José Clemente Núñez. Oramos por el eterno descanso de Nelson Antonio Rodríguez, María Dolores Linares, Jesús Silva Delgado, Petra Elena Cova de Fuenmayor, Rafael Ángel Ocando Osorio, Mercedes Moronta, Genis Enrique González, Carmen Teresa Pacheco, Alberto Peña, Manuel y Francisca Peley, Luis Peley, Nelson González, Rosa Bosetti de Corso, Igneria Urdaneta Ochoa, Rosa María Colina de Ramírez, Francisco Chón, Frankie Hugueto, Edicta Fernández de González, Freddy Lindarte, José Ismael Ocando Osorio, Elías González, Marina Moronta, Carlos Uriola, Nancy Pacheco, Silfrido Rivero Rincón, Padre Luis de Vicente, Rosendo Mayor, Zuleima Fuenmayor, María Finol, Caferina y Antonio López y María Colina, para que el Señor les conceda el descanso y la paz. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar,
he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás,
y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer una reflexión sobre la palabra que el Señor nos presenta en este domingo. Básicamente Dios, a través de esta lectura que hoy escuchamos, nos habla sobre el sentido propio de la vida y de la voluntad de Dios, por supuesto, que en esa transformación que Dios hace por medio de su palabra. El mismo profeta Jeremías nos habla sobre la seducción que tiene la palabra, es decir, la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Y en el Evangelio, en la segunda lectura, nos habla mucho sobre la vida según Dios, el sentido propio de la vida. ¿Qué preocupaciones a nosotros nos van tomando el día a día? ¿Qué cosas tenemos que resolver en nuestra vida cotidiana? Por supuesto, quizás en este contexto, las cosas que más nos preocupan tienen que ver con la alimentación, con el trabajo, con el sustento, con las superaciones personales que cada uno tiene que atravesar. Y por supuesto pensamos en el día a día, en nuestro contexto, y vamos visualizando nuestra vida en el plano terreno, en lo que acontece, en lo inmediato. Y tenemos una concepción de la vida limitada en un tiempo específico, de nacer y de morir. En eso centramos nuestra atención y concebimos nuestro proceso de vivir y de vida. Y nuestros planes personales van tendiendo a este proceso de nacer, de crecer, de madurar y al final de morir. Como que el ciclo de la vida que incluso nos enseña. Y es la concepción que casi todos manejamos, incluso nosotros cristianos, en el proceso natural de nacer y luego de un tiempo morir. Limitamos la vida a un tiempo específico. Y es lo que sucede en el pensamiento humano. Pero Dios, en su creación y en su sabiduría, la vida no tiene un tiempo específico. Por supuesto, nacemos en un momento y en un contexto histórico particular, e igualmente morimos. Pero la vida como tal, entendida por Dios, no se limita a este tiempo, sino que va más allá, trasciende a la vida eterna. Y es una de nuestras creencias de fe, que nuestra vida no es temporal, sino que nuestra vida es eterna. Y que cuando nos toque el momento de morir, el momento de pasar de este mundo a esa otra realidad, la vida continúa desde un modo distinto, transformado en Dios y en esa resurrección prometida por Jesucristo a cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que debemos entender para comprender la palabra de hoy es que la vida trasciende más de un tiempo específico y es esa vida eterna. Y por eso Jesús hoy a Pedro le increpa mucho esto, porque Pedro piensa desde el contexto humano particular y terreno, de su contexto y por supuesto de lo que él conocía en su tradición religiosa y de fe en cuanto a la postura del Mesías. El domingo anterior veíamos cómo Pedro hacía esa profesión de fe que era inspirada por el Espíritu Santo y que la hacía como pilar de la iglesia, como el primero entre sus hermanos y que la hacía a su vez por toda la comunidad. Y hoy podemos también identificar a Pedro, aunque es el que toma la palabra y es aunque va a recomendarle a Jesús otra cosa, Pedro en cierta forma habla también hoy por todos nosotros, que tiene quizás un pensamiento muy arraigado en el contexto de la vida solamente terrena. En cierta forma, Pedro entonces habla por nosotros y se acerca a Jesús para recomendarle otra cosa.
La visión que tenía Pedro del Mesías era la visión del Mesías triunfador, nacionalista, guerrero de batalla, que iba a derribar a los demás imperios y que iba a fortalecer a ese pueblo de Israel para convertirlo en una gran nación. Era el Mesías esperado, el que ellos creían y concebían que iba a llegar. Pero la voluntad y el pensamiento de Dios era otro. Un Mesías que venía a derribar los muros del mundo, a expandir la salvación para todos y que tenía un proceso de vida y de conversión para cada uno. Y por eso Jesús le increpa a Pedro: ¿cómo tú vas a asumir el pensamiento del hombre y no la voluntad de Dios? Jesús le hace pues una fuerte corrección a Pedro, que nos las hace hoy también a nosotros, que vemos solamente la vida y las cosas que nos suceden en el mero plano terreno. Hoy Pedro le dice a Jesús: no, Señor, tú no puedes sufrir, tú no puedes morir en la cruz, tú no puedes padecer de esa manera. Pero Jesús le dice a Pedro: la vida, aunque no nacemos y aunque Dios no nos las ha pensado en nuestra vocación para el sufrimiento y para sufrir, la vida en varios momentos nos toca estas partes de cruz. Así como hay momentos de gloria, también la vida, y sobre todo la vida cristiana, también tiene episodios de cruz. Y repito, Dios no nos ha creado para sufrir, pero hay momentos en la vida particular que se generan sufrimiento, que tenemos episodios de cruz. Y es allí donde la fe de verdad hace vida y se fortalece. Esa fe que Pedro pronunció y que escuchábamos el domingo pasado, hoy básicamente se escandalizaba y se debilitaba al saber que la visión que él tenía en cuanto a su fe al Mesías era distinta. Jesús le presenta otra. Hay momentos de cruz. En nuestra vida hay momentos de dolor y de sufrimiento y momentos en los cuales no podemos escapar. Hay procesos naturales de la vida que nos van a generar algún tipo de dolor. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, en el contexto que sea, siempre va a generar un dolor, una tristeza, un pequeño sufrimiento, incluso si lo vemos desde los ojos de la fe. Pero es un dolor y un sentimiento humano, natural, que incluso el mismo Jesús experimentó al conocer la muerte de su amigo Lázaro. Pero que eso no impide y que eso no debilita la fe, sino lo contrario. Con ojos de fe podemos sobrellevar los momentos de cruz y los momentos de sufrimiento que en nuestra vida y en nuestro día a día se pueden generar. Y es lo que hoy Jesús también nos quiere dar a entender. ¿Cómo está fortalecida nuestra fe? ¿Y basada en qué está nuestra fe? Podemos tener una visión como la de Pedro, una visión triunfalista de la fe, que por ser hijo de Dios, por ser creyente, por estar en comunión con Él, mi vida no hay cruz, mi vida es solo gloria, solo resurrección. Y por allá hay algunos incluso que predican esto del evangelio de la prosperidad, el evangelio del dinero, el evangelio de la abundancia, una fe triunfalista en el que tengo que ir bien, y esa relación y ese resultado de irme bien es porque estoy cerca de Dios. Un pensamiento humano, contrario a la esencia evangélica y a la esencia que incluso hoy Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, no pienses como los hombres, así no piensa Dios. Y Dios nos dice que en nuestra vida hay momentos de dolor y de sufrimiento que con la fe vamos a poder sobrellevar, vamos a poder cargar. Y esa fe, ¿cuál es la referencia de esa fe? La que hoy nos hace el profeta Jeremías en la primera lectura. En este hermoso pasaje en el que Jeremías describe ese amor que va hacia Dios y sobre todo hacia su palabra. Nos dice Jeremías que la palabra de Dios nos seduce. Dios se manifiesta por medio de ella, nos habla, nos llega al corazón. Y a aquel que se deja seducir por Dios y por su palabra, le es inevitable seguirle y amarle.
Y eso en este pasaje de Jeremías nos lo expresa muy hermosamente. Me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir por ti, por tu palabra. Y de allí, de esa seducción y de ese amor de Dios, se fortalece nuestra vida de fe, basado en ese amor que Dios nos ha tenido primero. Cuando lleguen los momentos de sufrimiento, los momentos de cruz, recordar ese amor de Dios y que nuestra fe no se vea debilitada. Podremos ser tentados a pensar, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? Pero es allí donde nos aferramos a este amor de Dios, a ese amor que Él nos ha tenido primero, y descubrir la voluntad y el sentido verdadero de la vida. Termina Jesús el Evangelio diciendo: el que quiera ganar su vida por mí, la perderá. ¿Pero qué vida perderá? Perderá la concepción de esa vida meramente terrena, de triunfar solamente a ti. Aquí Jesús lo que quiere es que podamos trascender incluso en la concepción que nosotros tenemos de vida y de felicidad. Que todo cuanto hagamos aquí no repercute solamente aquí, sino que todos nuestros proyectos van y deben trascender más allá, y es a esa vida eterna. Hoy Jesús quiere que comprendamos que no solamente estaremos aquí o somos o existiremos en un tiempo concreto, sino que hemos sido llamados a una vida eterna, y una vida eterna arraigada en Él, cimentada en esta fe y cimentada en ese amor que Dios nos ha tenido primero. Dejémonos seducir por su palabra, amar a Dios y comprender los designios de su voluntad. Hay momentos en nuestra vida cristiana y en nuestra vida general que son momentos de cruz, pero viéndolo con ojos de fe, cargándolo como lo carga Jesús, podremos sobrellevar cada acontecimiento que Él va presentando. Vamos a abrir nuestro corazón a las inspiraciones divinas, a la inspiración de su palabra. Y todo cuanto hagamos en esta vida, sepámonos colocar en sus manos, para que nuestra vida trascienda en una vida de felicidad a la cual todos hemos sido llamados. Amén. Ahora, hermanos, vamos a profesar nuestra fe en Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, el Señor nos invita a cargar con nuestra cruz y a seguirlo. Pidámosle que nos ayude y digamos a cada petición: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los cristianos del tercer milenio nos dejemos seducir por el Evangelio, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los obispos y sacerdotes sean signo del amor de Dios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestros gobernantes trabajen por la paz y la justicia, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los que consagran su vida al Señor sean fieles a su vocación, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los difuntos gocen de la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que seamos discípulos coherentes de Cristo y le sigamos cargando nuestra cruz de cada día, oremos. Te lo pedimos, Señor. Todas estas intenciones las colocamos en tu amor de Padre, Señor. Acógelas a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Padre nuestro, recibid el humilde don del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibid también, Señor, los racimos de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don, nuestra pobre vida de dolor, entregada con amor. Gloria al Padre y al amor, y a Jesús nuestro Señor. Bendigamos el nombre de Dios, siempre y en todo lugar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana, y así de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación, por Cristo tu Hijo amado. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes Caer caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Ahora les invito a todos ustedes a realizar conmigo esta oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma, esperando la dicha de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo Jesús. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero informarles e invitarles a participar a partir del día de mañana de la Eucaristía diaria a las 6 p.m. en vivo, transmitido a través de nuestro canal de YouTube, Templo SJB Maracaibo, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, la transmisión en vivo de la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir unidos a Cristo pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendito